Buenas a todos. Ahora sí que nos queda poco. Ya estamos en la recta final. Esta semana es la que debemos de repasar todos los conceptos que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo. Es verdad que yo solamente os he podido ayudar en algunos temas y quería terminar de ayudaros también antes del examen en el tema de la Constitución. En terminar por lo menos este tema. Deciros también que este miércoles enviaré los últimos resúmenes antes del examen para que podáis repasarlo. Que los resúmenes de los que dispongo son del tema 4 al tema 8. Creo que no me va a dar tiempo de teneros el resumen de la Constitución, pero si os metéis por internet hay muchísimos resúmenes, así que no creo que ni os sea necesario que yo os lo envíe. Ahora bien, otra cosita más que quería deciros antes de empezar la clase es que a todos aquellos que me estáis escribiendo, que me estáis dando las felicitaciones, que me estáis incluso ofreciendo ayuda, os lo agradezco muchísimo. No os he contestado porque simplemente estoy fatal de tiempo, pero en cuanto que termine el examen de las oposiciones de este domingo 19, prometo contestaros a todos, ¿vale? Y agradeceros eso, todos los comentarios de apoyo que estoy recibiendo en el canal. Y ahora, sin darle más vueltas a esto, vamos a empezar ya con la parte que yo considero que es más importante que sepáis antes de que llegue el día del examen. Y de todos los títulos que tiene nuestra Constitución española, los que vamos a ver más a fondo serán el título 1 y el título 8. El título 1 nos habla de los derechos y los deberes fundamentales y el título 8 nos va a hablar de la organización territorial del Estado. Pues bien, vamos a empezar por el título 1, que habla de los derechos y los deberes fundamentales. Bueno, en cuanto al título 1, debéis de saber que está dividido en artículos, en capítulos y en secciones, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer con este título simplemente es leeroslo, para que, no sé si salís a andar o algo para despejaros un poco, o para moveros un poco, para no estar, mejor dicho, para no estar todo el día sentados ahora mientras estudiáis, pues podáis poneros unos cascos y los podáis escuchar. En la siguiente página de esta clase vamos a ver lo que realmente nos tenemos que quedar de este artículo, pero para que os suene todo, por si os pone algo que no es de lo que yo os he sacado en ese resumen, pues os lo voy a leer entero. Así que vamos al lío, ¿vale? En el artículo 10 nos dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. En la parte 2 del artículo 10 nos dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Después de este artículo 10 vamos a ver que empezamos con el capítulo primero. Y en el capítulo primero nos habla de los españoles y de los extranjeros. Y en el artículo 11, en el apartado 1, nos dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. En el apartado 2 nos dice que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. En el punto 3 dice que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que haya tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. O sea, que hay países con los que España tiene acuerdos y con estos países el español puede tener una doble nacionalidad, la española y la de este país, aunque el otro país no considere España como su segunda nacionalidad, ¿vale? Ahora pasamos al artículo 12, que nos dice que los españoles son mayores de edad. ¿A qué edad? A los 18 años, eso lo sabemos, ¿no? Nos vamos con el artículo 13, que nos dice: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. En la parte 2 de este mismo artículo nos dice que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que todavía no lo hemos visto, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. En el apartado 3 dice que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos.
no considerándose como tales los actos de terrorismo. Ahora nos vamos al apartado 4 de ese mismo artículo. Dice que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apatriados podrán gozar de derecho de asilo en España. Ahora empezamos con el capítulo 2, que nos habla de los derechos y de las libertades. Y en el artículo 14 nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dentro de este mismo título y de este capítulo 2 tenemos la sección primera. Y la sección primera nos habla de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. En el artículo 15 nos dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratados inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Yo creo que en verdad esto está muy interesante, que estaría muy interesante que todos los españoles lo conocieran, así que no está de más que estéis escuchando esto ahora un poquito, aunque resulte un poco pesado, ¿vale? En el artículo 16 se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. En el apartado 2 del artículo 16 dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y en el apartado 3 nos dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bien, pues pasamos al artículo 17, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en el artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley. En la parte 2 de este mismo artículo nos dice que la detención preventiva no podrá durar más tiempo de lo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los derechos y en todo caso en el plazo máximo de 62 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Bien, todo esto que os estoy leyendo ahora, sinceramente no creo que vaya a entrar en el examen porque nuestro examen es sanitario y yo creo que se regirán a preguntas más, sí, de funcionamientos de autonomía y demás, pero a preguntas más relacionadas con el tema sanidad. De todas maneras, ya os digo que es interesante saberlo. Estos artículos, ya os digo que en principio no tendrían nada que ver con sanidad, pero bueno, no está de más saberlo, ¿vale? En el punto 4 de este mismo artículo dice que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, ¿vale? La ley es la que dirá el plazo máximo de prisión. Y nos vamos ya al artículo 18, en el que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o una resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. En el apartado 3 de este artículo dice que se garantiza el secreto de las comunidades y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Y en la parte 4 nos dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Y vamos a ver ahora el artículo 19. No asustaros, ¿vale? Aunque queda un poquito, pero venga, ánimo que tenemos que escucharlo entero, ¿vale? Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. El artículo 20, en su apartado 1, nos dice que se reconocen y protegen los derechos. ¿Qué es derecho? A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. En el mismo apartado 1, pero en la parte B, nos dice que a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica también se reconocen los derechos, y a la libertad de cátedra, así también como a comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Ahora, en el apartado 2 del artículo 20 nos dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y en la parte 3, que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. En la parte 4 nos habla de que estas libertades tienen un límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y por último, este artículo nos dice que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial. Veamos ahora el artículo 21. En este dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o los bienes. Ya pasamos al artículo 22 y en él se reconoce el derecho a la asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como el delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en el registro de los solos efectos de publicidad. Y nos dice también que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas de sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Ahora vamos a ver el artículo 23. En él nos dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En el apartado 2 del artículo 23 nos dice que asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Y ya tendríamos que ver el artículo 24. Venga, ánimo que nos queda menos. El artículo 24 en el apartado 1 dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela afectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En el apartado 2 nos dice que asimismo todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley o la defensa y a la asistencia de un letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos o a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, también a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia, ¿vale? A todo esto tiene derecho. La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Pues vamos con el artículo 15. Venga, dice en el apartado 1 que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyeran un delito. O sea, si tú has constituido una falta en un momento que no era delito, después no se te puede juzgar y condenar por ello. Falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento, ¿vale? Porque tú haces las cosas como según ley, si después las cambias no es tu culpa. En el apartado 2 del artículo 25 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que vean expresamente limitados por el contenido del fallo ordenatorio, o sea, de lo que le haya salido en la condena, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso,
tendrá derecho a un trabajo remunerado, atención, y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. En el apartado 3 de este artículo nos dice que la Administración Civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. En el artículo 26 solamente nos dice que se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de administración civil y de organizaciones profesionales. Y en el 27, que es un poquito más extenso y consta de 10 apartados, nos dice, número 1, todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. En el 2 nos dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. En el 3 nos dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En el 4 dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y en el 5 que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. En el 6 se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. En el 7 los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. En el 8 dice que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. En el 9 nos habla de que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, y en el 10 dice que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Bien, pues el artículo 27, como habéis visto, habla sobre la educación. El 28 nos habla ahora de los sindicatos y nos dice que todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de estos derechos a las fuerzas o instituciones armadas o a los cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho también de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o también afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato, ¿vale? Nadie está obligado a afiliarse a un sindicato, a ninguno en concreto ni a ninguno simplemente. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de estos derechos establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en la comunidad, ¿vale? Los servicios mínimos. Entonces hemos visto que el artículo 28, tanto en su punto 1 como en el 2, nos habla del tema de los sindicatos, ¿vale? Artículo 29. Vamos, chicos y chicas, que ya, si ya es que ya estáis hechos unos máquinas, ya podemos con todo. Vamos, artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con el efecto que determine la ley. Y en el apartado 2 nos dice que los miembros de las fuerzas o instituciones armadas o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Ahora vamos a ver dentro del capítulo 2 la sección 2. Y esta nos va a hablar de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Muy importante, ¿no? Digo yo. Que sepamos cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes. Porque el no conocer la norma no nos exime de la culpa, ¿eh? Así que venga, vamos al lío. Artículo 30. En el apartado 1 nos dice que los españoles tienen derecho y el deber de defender a España. Pues ya lo sabéis. En el apartado 2 nos dice que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de excepción del servicio militar obligatorio, que ya no tenemos servicio obligatorio militar. Pero bueno, esto está hecho de antes y bueno, ahí lo tenéis, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse el servicio social,
podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y mediante la ley podrá regularse los derechos de los ciudadanos, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Vamos con el artículo 31, dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos. En el apartado 1 dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante su sistema tributario. Ahí viene nuestro amigo Hacienda. Justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. No confiscarán, pero bueno, no, vamos a contribuir de igual modo. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. En la parte 3 nos dice que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a lo que diga la ley. Vamos a los derechos y deberes en el artículo 32. Dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Y en el 33, en el apartado 1, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. En el 2, la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. En el 3, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, que en ese caso sí nos podrían quitar nuestras cosas, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿Vale? Nos pagarían una indemnización si nos tuvieran que quitar alguna de nuestras propiedades y según lo que según ley costase eso que nos están quitando. Vale. En el artículo 35 dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo o a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. En el artículo 36 nos dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. En el artículo 37 ya solamente nos quedan 2 artículos del capítulo 2 y en el 37 nos dice que la ley garantizará los derechos a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como las fuerzas vinculantes de los convenios. En la parte 2 de este artículo vemos que se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin prejuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Vale, y por último el artículo 38 dentro de este capítulo 2 nos dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Bien, y ahora vamos a ver el capítulo 3 con sus artículos correspondientes, que este nos va a hablar de los principios rectores de la política social y económica. Bien, artículo 39 nos dice: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. En el punto 2 nos dice que los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. El apartado 4 de este mismo artículo nos dice que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por sus derechos. Vamos a ver ahora el artículo 40, que tiene 2 apartados, y en el primero nos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa.
en el marco de la política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. En la parte 2 nos dice que asimismo los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Veamos ahora el artículo 41. Que nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales, suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. En el artículo 42 dice que el Estado velará especialmente para salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. En el 43, que tiene 3 partes, en la primera nos dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud. Esta sí es importante para nosotros, ¿vale? Título 1, artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. En el apartado 2 dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Y en la parte 3 nos dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Vamos con el 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Ahora en el artículo 45, que tiene 3 apartados, vemos que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. También en el apartado 2 vemos que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y en la parte 3 dice que para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Bien, vamos con el artículo 46. Este nos dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. En el artículo 47 nos dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con los intereses generales, para impedir la especulación. La comunidad participará en la plusvalía que genere la acción urbanística de estos entes públicos. Bien, artículo 49. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Listo el 48. Vamos allá con el 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psiquiátricos a los que prestarán la atención especializada que requieren. Y los amparará especialmente para que disfruten de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En el artículo 50, que vemos que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Vale? Este nos habla de la jubilación, de los derechos que tenemos. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá también a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Y nos vamos con el 51. Venga, que ahora sí que ya nos queda poco, ¿vale? Que estamos entrando en la recta final de este título. Artículo 51, dividido en 3 partes, ¿vale? La primera parte, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Vemos en la parte 2 que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos en que lo que la ley establezca. En la parte 3 nos dice que el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Y para terminar el capítulo 3, en el artículo 52, nos dice que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Veamos ahora el capítulo 4, que os muevo esto mucho. Tenemos capítulo 4 y capítulo 5, ¿vale? Con el capítulo 5 habremos terminado este título. Así que en el capítulo 5 nos habla de las garantías de las libertades y de los derechos fundamentales. Y tenemos dos artículos dentro de este capítulo 4, que son artículos 53 y 54. Y en el artículo 53, dentro de este capítulo 4, nos dice, en 3 apartados distintos divididos, nos dice que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, o sea, del título que estamos viendo, vinculan a todos los poderes públicos. O sea, que ahí los reúnen a todos los poderes públicos. Solo por la ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelan de acuerdo a lo previsto en el artículo 116, 1A, dentro de nuestra Constitución, ¿vale? En la parte 2 nos dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida, como hemos leído antes, en el artículo 30. La parte 3 del artículo 53 nos dice que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, que es el que hemos visto antes, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, ¿vale? Vale, ahora el artículo 54. Que nos dice que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Bien, pues nos quitamos el capítulo 4 ya, que es un tochaco, y ahora vamos a ver el capítulo 5, que nos habla de la suspensión de los derechos y las libertades. ¿Cuándo? ¿En qué momento se suspenderían esos derechos y libertades? Pues esto va a estar dentro del artículo 55 de nuestra Constitución. Y nos dice, punto 1. Los derechos reconocidos en el artículo 17 y 18 del apartado 2 y 3 de los artículos 19, 20, apartado 1A y 1D, y 5, artículos 21, 22, no os voy a leer esto más, porque esto es un montón de números que no tenéis que acordaros siquiera de ellos. Pero ahí nos dice que podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción. Bueno, si queréis volver a leer todos los artículos eso para recordarlo, pues lo leéis. Pero vamos, a 2 días del examen yo no me pondría con eso. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con una necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17, apartado 2 y 18, apartado 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Y para terminar, deciros que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Y a tomar viento esto ya, ¿vale? Vamos a pasar. Esto ya os digo, ahora ya por lo menos, si habéis estado atentos durante todo este tochaco que os he leído, algo os va a sonar. Aunque penséis que no, algo os va a sonar, ¿vale? Y otro que queríamos ver con ustedes era el título
8, que habla de la organización territorial del Estado, pero aquí solamente os voy a poner esto súper escueto, súper resumido, ¿vale? Dentro de estos artículos, que tenemos los artículos desde el 137 al 158, el importante, o el que yo creo que considero más importante, es el artículo 148, 1, 21, primera, que nos habla de la organización del territorio del Estado. En el capítulo primero nos dice los principios generales, en el artículo 148, 1. ¿Y qué vemos ahí? Pues las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. ¿En qué materia? Hay un montón de materias en las que las comunidades autónomas pueden tener competencia, pero ¿cuál nos interesa a nosotros? En que tiene competencia en sanidad e higiene. Pues he dicho todo este tochaco para deciros que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en la siguiente materia. ¿Cuáles? Sanidad e higiene. Muchas más, pero esta es la que nos interesa. Si nos ponen alguna pregunta, es la que nos digan. ¿De quién es la competencia sobre salud e higiene? ¿El Estado español? ¿La comunidad autónoma? ¿En los municipios? Ya sabéis que son las comunidades autónomas. Otra cosa más que tenéis que saber. Que en el artículo 149, que nos habla de la organización territorial del Estado, en el capítulo primero de los principios generales, artículo 149.1, ahí nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. ¿Qué materia? Sanidad exterior. Base y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. Ahí tenéis 3 cosas sobre las que el Estado tiene la competencia exclusiva que tenéis que grabaros a fuego. Esto nos pueden preguntar. Bueno, ya os he dado un tostón con el título 1, ¿vale? El título en el título 8 os he dicho lo más importante y paramos aquí. Dejo aquí la clase, repasaros lo que queráis del título 1 que creáis que es más importante y en la próxima clase vamos a ver mucho ya más resumido todo esto y va a ser un resumen exactamente con lo que quiero que os quedéis de los valores superiores y principios inspiradores. También con lo que quiero que os quedéis de los derechos y deberes fundamentales. Y por último, con lo que quiero que os quedéis de los derechos a la protección de la salud. ¿Vale? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser mucho más escueto, van a ser ideas muy principales, para salir ya del paso y poder sacar la mayor puntuación en nuestro examen. Os espero en la siguiente clase. Mucho ánimo. Venga, nos queda muy poco. Ahora es el momento de ponernos las pilas. Pero no os olvidéis de descansar, de parar, de iros a andar, de dar un paseo, despejar la mente para no saturarnos. Muy importante, no saturarnos. Venga, os veo en la siguiente clase. Un saludo.